Juntos abrir nuestras Biblias. Vamos al libro de Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 14. Septiembre. He aprendido que se puede decir septiembre o setiembre. Me enseñaron en la escuela hace 40 años atrás, un poquito más, que era septiembre. Después vinimos a Argentina y empezamos a ver septiembre por todos lados y nos confundimos un poquito. Después aprendimos que se puede decir de las dos maneras. Septiembre es el mes de la primavera, es el mes de las alergias, ¿no es cierto? Y es el mes de la Biblia. Aquí tenemos una linda cartelera, el mes de la Biblia. ¿Por qué razón? Bueno, porque en el mes de septiembre se editó por primera vez la Biblia en español. Fue el trabajo de un hombre llamado Casiodoro de Reina, ¿verdad? Un monje católico que llegó a conocimiento de Cristo y en el tiempo de la Reforma, influido por ese movimiento, tuvo la inquietud en su corazón de traducir la Biblia al español. Hasta aquel entonces había una traducción al latín, ¿verdad? Pero el deseo de poner la Biblia en el idioma de la gente común movió a ese hombre. Dios le equipó para ese trabajo, tuvo que huir de un lado a otro, sufrió muchas persecuciones, muchos problemas, muchas idas y venidas, muchas pérdidas económicas también, pero finalmente en el año 1569 se editó por primera vez la Biblia completa al español. Se llamaba la Biblia del oso porque tenía en su tapa un oso parado en dos patas tratando de alcanzar un panal de miel en el árbol. Y ese dibujo ha tenido muchas interpretaciones que no vienen al caso, pero por eso se llamó así. En el año 1602, otro hombre llamado Cipriano de Valera revisó esa traducción y por eso la Biblia en español, la versión más utilizada de la Biblia en español, se llama Reina Valera. Si usted dice Reina Varela, lo entiendo porque yo lo he dicho muchas veces también, pero es Reina Valera. Y damos gracias al Señor por los hombres que Él utilizó, su esfuerzo, su energía, su dedicación, su sacrificio para que nosotros podamos tener la Biblia en nuestro idioma. Y apreciemos mucho eso y demos gracias al Señor cada vez que podemos ir a la Escritura y leerla en nuestro idioma. Así que Romanos capítulo 14, voy a invitarles a ponerse de pie. Vamos a leer del versículo 13 hasta el versículo 23. Romanos capítulo 14, versículo 13 al 23. Después voy a pedir a nuestro hermano Iván si tú nos puedes dirigir en oración después de la lectura. Romanos 14, versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no anda conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Oremos.
Muchas gracias, pueden tomar asiento. Voy a hacer una pregunta en código a los niños y adolescentes. No sé si vamos a poder entendernos, pero me encantaría saber cómo es la respuesta a la pregunta que voy a hacer. ¿Mamá repite muchas veces las cosas? ¿Mamá repite muchas veces las cosas? ¿A ustedes les gusta que mamá repita muchas veces las cosas? ¿Por qué será necesario que mamá repita muchas veces las cosas? ¿No es cierto? Voy a quebrar una lanza por las madres. Muy bien, repetir. ¿Cuántas veces le repite usted las mismas cosas a sus hijos? ¿Cuántas veces cree usted necesario repetir las cosas a sus hijos? Yo estoy un poco desconectado de esto de darle órdenes a los hijos y repetirle cosas a los hijos, pero se me ocurren cosas como, mirá bien al cruzar la calle, porque vas paveando y te puede atropellar un auto. No sé si usan la palabra pavear, pero bueno, se entiende, ¿no es cierto lo que digo? Mirá bien al cruzar la calle. No saques el celular cuando andes en la calle. Te lo van a robar y ya sabes cuánto me costó comprarlo. Y de nuevo por las dudas. No saques el celular, ¿verdad? También me voy, calentate la comida, pero cuidado al prender la cocina, no me incendies la casa. Cosas como esas, las madres una y otra vez repitiendo. No te duermas tarde, mañana hay colegio. Bueno, estas son algunas de las órdenes clásicas en un hogar y que se repiten con frecuencia por parte de las madres especialmente. Conozco una madre abuela que también le repite a sus hijas, dale fruta a esos niños, dale fruta. Tenés que tomar tanta cantidad de agua al día, estás amamantando, tenés que tomar tanta cantidad de agua al día. ¿Qué fruta comió en estos días la bebé? No veo que hayas tomado agua mientras estoy acá. Bueno, cosas como esas, repetimos una y otra vez. Y por supuesto a los hijos les encanta que los padres le repitan las cosas. Es algo así como música a los oídos, ¿no es cierto? Bueno, el apóstol Pablo era una persona que repetía. El apóstol Pablo era uno de los que repetía las cosas y acá en capítulo 14 tenemos un ejemplo muy claro de eso. Él encontró necesario en su carta a la iglesia en Roma y en este pasaje de la carta en particular repetir una y otra vez lo mismo, que es tengan cuidado de no causar tropiezo al hermano. Tengan cuidado de no hacer nada que debilite, haga tropezar o ofenda al hermano. Tengan cuidado con la manera que se comportan porque con la conducta de ustedes afecta a los hermanos. Por supuesto, así como seguramente dicen los padres, la motivación del apóstol Pablo era el amor, ¿verdad? La motivación del apóstol Pablo era la preocupación por el bienestar espiritual de aquella iglesia. No es que Pablo era un obsesivo y le gustaba repetir las cosas porque tenía algún desorden psicológico, ¿verdad? No es que Pablo ya estaba anciano y no se acordaba de lo que había dicho, entonces lo volvía a decir por las dudas. No hay nada de eso en la actitud de Pablo. Él los amaba y encontraba necesario insistir en ciertos asuntos una y otra vez por el bienestar de la iglesia allí. En estos últimos versículos del capítulo 14, Pablo vuelve a insistir en lo mismo, versículo 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. Otra vez con el mismo tema. Otra vez con la misma perorata, diríamos en tiempos de mi niñez. Otra vez con los mismos asuntos, repitiéndolos a la iglesia. Y al leerlo, hermanos, y al considerarlo, no lo hagamos con desdén, ¿verdad? No lo hagamos con descuido. No lo hagamos desinteresadamente como cuando oímos que papá o mamá están repitiendo algo. No, prestemos atención. No digamos otra vez con lo mismo. No soy sordo, no me olvidé. Cree que soy un niño. ¿Por qué decir otra vez las mismas cosas?
Apreciemos el amor y la preocupación por el bienestar espiritual que el apóstol manifiesta aquí al repetir sobre estos temas. Pablo tiene en mente al repetir estas cosas algo muy importante. Lo dice en el capítulo 15, versículos 5 y 6. Pero el Dios de la paciencia y la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Tengan cuidado, porque al insistir en sus opiniones pueden causar tal daño a alguno de los hermanos que les sea luego imposible acercarse juntos en adoración y devoción al Señor. Esa era la preocupación de Pablo, que se diera tal situación entre los hermanos en la iglesia en Roma, por esa insistencia en opiniones personales, que les llegara a ser imposible acercarse juntos en adoración y devoción. Eso es lo que Pablo busca, ¿no? Que no lleguen a eso, y por eso insiste sobre estos asuntos. Los versículos a los que les vamos a prestar atención esta mañana son los versículos 20 al 23, los últimos del capítulo 14, y ahí Pablo plantea dos contrastes en los que nos vamos a detener Dios mediante. Dos contrastes. Primeramente, él establece un contraste entre algo que es bueno y algo que es malo. Versículo 20, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Insistiendo en esto, ¿verdad? Preocupado porque se llegue en la iglesia a una situación donde los hermanos no puedan adorar juntos, Pablo va a establecer un contraste primeramente en estos versículos entre algo que es bueno y algo que es malo. El apóstol Pablo hace mención a la posibilidad de que asuntos relacionados con la comida afectaran la unidad de la iglesia. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Recordemos que las opiniones en Roma estaban divididas, ¿verdad? Divididas en cuanto a si el creyente debía comer o no la carne que antes de ser puesta en venta en el mercado había sido sacrificada a los ídolos. Algunos hermanos con conocimiento y madurez decían, sí, ¿por qué no? No hay ningún problema. Pero otros, sin esa madurez y con una conciencia débil, consideraban aquello como inconcebible. Había un conflicto en torno a la comida. Había posiciones contradictorias, había posiciones opuestas entre los hermanos allí, y eso provocaba conflictos, provocaba acusaciones, provocaba roces entre los que formaban parte de la iglesia en Roma. Según leemos en el capítulo 14, y ya hemos considerado, se criticaban, se menospreciaban entre sí. Una situación realmente tristísima. Puede que algunos débiles hasta llegaran a considerar la idea de abandonar la fe, porque Pablo habla de la posibilidad de que tropiecen. Pablo habla de la posibilidad de que se ofendieran. Pablo habla de la posibilidad de que se debilitaran. Puede que algunos hasta llegaran a pensar o hasta llegaran a ir en contra de su conciencia, debilitándose aún más espiritualmente. La situación era peligrosa, la situación era seria, la situación era triste en cuanto a esto. Y Pablo les dice una vez más, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Qué frase fuerte, ¿verdad? Qué posibilidad terrible, destruir la obra de Dios. ¿Ha pensado que usted es capaz de hacer algo como eso? ¿Ha considerado esa posibilidad? Pablo está escribiendo a toda la iglesia. Lo está escribiendo a los líderes aquí, lo está escribiendo a los más antiguos de la congregación, está escribiendo a toda la iglesia, está escribiendo a los hermanos en particular. Hay la posibilidad de que destruyamos la obra de Dios. ¡Qué posibilidad terrible! Como vimos en el mensaje anterior, destruir la obra de Dios por causa de la comida es lo contrario a seguir lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Lo ha dicho en el versículo 19, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. En contraste, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Hay la posibilidad, hermanos, tanto de edificar como destruir.
Tú, yo, tenemos la posibilidad tanto de edificar la iglesia, de edificar a los hermanos, como de destruir la obra de Dios. Es una posibilidad. Pablo anima a los hermanos a procurar lo que edifica a la iglesia. Ahora, ¿qué implicaciones tiene la frase o el concepto la obra de Dios? No destruyas la obra de Dios. Bueno, la obra de Dios seguramente se refiere a la obra de Dios en los individuos, ¿verdad? En los creyentes. Dios ha estado obrando y está obrando en los creyentes. No te conduzcas, le dice Pablo a los cristianos en particular, de tal forma que todo sea en vano. Y aquello que el Señor ha estado haciendo, aquello que el Señor ha estado obteniendo por su obra en el corazón, quede en nada. Ten cuidado. Pablo tenía ese temor también en cuanto a la iglesia en Tesalónica, pero eso se podía dar, según el apóstol, por la obra del diablo. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 3. 1 Tesalonicenses capítulo 3, lo vimos cuando pasamos por estas cartas, dice el versículo 1, por lo cual no pudiendo soportar más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pablo temía que en medio de las persecuciones que aquellos hermanos nuevos en la fe estaban padeciendo, el diablo actuara de tal manera que la obra de Dios en ellos resultara vana, que la obra de Dios en ellos se destruyera, que ellos perdieran la firmeza en la fe, que ellos se volvieran a su antigua manera de vivir. Pablo dice, cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, entonces se quedaron tranquilos. Están firmes, el trabajo no ha sido en vano. Lo que Dios ha hecho en ellos está ahí y sigue, continúa, progresa. En Roma el problema eran las actitudes de los hermanos que insistían en sus opiniones, de los hermanos fuertes que no veían problemas en algunas cosas que los débiles veían. Pero por esa insistencia y esa falta de compasión y ese insistir en sus derechos podían destruir lo que Dios estaba haciendo en el corazón de los demás. Y fíjense que no es la obra de un hombre la que se puede ver afectada, es la obra de Dios. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. La obra de Dios. Fijémonos que esta frase, no destruyas la obra de Dios, incluye a los débiles e inmaduros. ¿No es cierto? Y los incluye a ellos. Pablo dice, no se porten de tal manera que afecten destructivamente a aquellos en los que Dios está obrando. Él no dice, no incluye ahí solamente a los maduros, a los que tienen conocimiento, a los que tienen claro que comer carne sacrificada a los ídolos no les hace nada. Él incluye a todos. Los débiles y los inmaduros están incluidos en la frase, la obra de Dios. Dios está obrando en ellos. Y hermanos, podemos encontrar aliento cuando consideramos esto, porque al considerar, permítanme la repetición, nuestras propias inconsistencias, que tanto nos desalientan y que tanto nos avergüenzan, debemos recordar, Dios está haciendo su obra en mí. Dios está haciendo su obra en mí. Perdón. Y necesitamos renovar nuestra confianza en sus promesas y en su poder. Y hay más, al considerar las inconsistencias de otros en el hogar, en la iglesia, que tanto nos desalientan o que tanto nos enojan, también debemos recordar que Dios está obrando en ellos y renovar nuestra confianza en sus promesas y su poder. Dios está obrando en ti. Cuando te avergüences y te desalientes por tus fracasos, renueva tu confianza en esa verdad. Y Dios está obrando en nuestros hermanos.
Aunque veamos sus debilidades y pensemos, ¿cuándo va a madurar? ¿Cuándo va a madurar? No desmayes, el Señor también está obrando en él. Completará la obra que ha comenzado. Tenemos que tomar, por cierto, esta es una frase que nosotros usamos mucho, ¿verdad? La obra, muchas gracias. La obra es del Señor, con una alba acá arriba, ¿no? La obra es del Señor. El Señor hará la obra, pero después nos enojamos con la esposa y los hijos y el hermano débil, porque ¿cuándo va a madurar? No es que la obra es del Señor. Confía, descansa, espera, Él hace la obra. Pero ¿de verdad creemos eso? ¿De verdad tomamos aliento en esa certeza? Debería ser que sí. Él completará la obra que ha comenzado en los suyos. Y tú tienes que tener cuidado de no destruir la obra que el Señor está haciendo en la vida de los demás. Eso es. Las implicaciones de lo que Pablo declara aquí son tremendas. Cuando con indiferencia y soberbia manifiesto que no me importa cómo lo que hago afecta a mi hermano. Yo tengo mis derechos, yo entiendo bien cómo son las cosas, yo no veo ningún problema en esto. Cuando actúo así, me levanto en cierta forma contra Dios mismo. Y eso es malo. Eso es malo. Dice en la segunda parte del versículo, ahí en Romanos 14:20, todas las cosas a la verdad son limpias. ¿Lo tienes claro? Fantástico. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Es malo hacer tropezar a otros, a aquellos en quienes Dios está obrando. Es malo. No hay ninguna duda, hermanos, que el concepto malo ha perdido su intensidad hoy en día, ¿no? Uno habla de algo que es malo y parece una cosa sin importancia, no tiene ese peso que tenía en otros tiempos o que debería tener en nuestra conciencia o en nuestra consideración. El concepto malo ha perdido su verdadero impacto y no se tienen en cuenta sus verdaderas implicaciones. Malo aquí en el versículo 20 no tiene el mismo sentido que en ocasiones nosotros le damos cuando le decimos a alguien, no seas malo, qué malo que sos, mala mía, mal ahí. No es ese el concepto, ¿verdad? Malo aquí es algo malo en serio. Malo es algo que daña, es algo peligroso, algo grave, algo destructivo. Es algo así como un acto de terrorismo espiritual, algo que destruye. Eso es el concepto detrás de la expresión malo. Algo que causa un daño muy profundo. Insistir en algo que puede causar daño a la vida espiritual de mi hermano es malo. Mi conducta no debería estar marcado por eso. Es malo, dice acá, que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Seguro que la apelación es al hermano fuerte, porque el que comía era el fuerte, ¿no? El que comía era el que pensaba que no hacía nada comer carne sacrificada a los ídolos. Aquí está hablando a los maduros, aquí está hablando a los que tienen conocimiento. La apelación es al fuerte. Y le dice Pablo, no hay nada malo en comer carne que ha sido previamente ofrecida a los ídolos. Estoy de acuerdo contigo, todas las cosas a la verdad son limpias. Pero, dice Pablo, es malo que esa preferencia tuya, que esa tranquilidad tuya, que esa costumbre tuya le cause daño espiritual a tu hermano y lo debilite en la fe, eche por tierra lo que Dios ha estado haciendo en él. No hay nada de malo en comer carne sacrificada a los ídolos, te la doy, pero es malo que por causa de esa seguridad tuya y conducta indiferente, tu hermano tropiece, eche por tierra lo que Dios ha estado obrando en él. Así que estate dispuesto, dice el apóstol, a dejar de lado tu preferencia en pos del bien al hermano. Y fíjense el versículo 21, el alcance, ¿verdad? Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilita. Aquí el apóstol sale del contexto de la iglesia en Roma
¿verdad? Donde había problemas con comer o beber. Sale del contexto en la iglesia en Roma y establece un principio válido para todos los tiempos y para todas las situaciones al decir ni nada. Hay los absolutos de la Biblia, ¿eh? Nada. Ni nada, dice, en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Pero hay algo bueno. Pablo dice en el versículo 20, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Qué es lo que Pablo señala aquí como contrario a lo malo? Es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Es bueno no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. No es aprobado por Dios insistir en algo que hace tropezar a tu hermano, pero es aprobado por Dios dejar aquello que hace tropezar a tu hermano. Es malo insistir en aquello que hace tropezar a tu hermano, pero es muy bueno abandonar aquello, es muy bueno abandonar aquello que lo hace tropezar. Bueno. El concepto bueno habla de algo bello, útil, que ayuda. Esta es la palabra que el apóstol Pedro usó en Mateo capítulo 17 cuando presenció la transfiguración del Señor Jesús. ¿Recuerdan que dijo él? Bueno es para nosotros que estemos aquí. Es la misma palabra, bueno. Es lo mejor que nos puede haber pasado estar aquí. Esto nos ayuda, esto es muy útil, esto traerá provecho a nuestras vidas. Bueno, hay cosas muy buenas. Es muy bueno conducirnos de tal manera que no afectemos negativamente o destructivamente a los hermanos. Ese es el desafío. No hacer aquello que hace tropezar a mi hermano. Este no es un pensamiento popular o que aplique a todos hoy en día, ¿verdad? ¿Verdad que no? Hoy se impone que yo tengo el derecho de hacer lo que me plazca, le guste a quien le guste o no le guste a quien no le guste. Es mi vida, es mi opinión, es mi derecho. Pero el creyente decide y actúa sobre otra prerrogativa. El creyente no insiste en sus derechos. El creyente considera el impacto que en el plano espiritual y en referencia a la fe su conducta puede causar en otros. Hay cosas las que tú tienes derecho de hacer, pero que no debes hacer por el impacto negativo y destructivo que causa en otro hermano débil. Esa es la prerrogativa del creyente. Y después lo vamos a ver. Pero capítulo 15 dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Esto es lo que me gusta a mí, ¿qué me van a venir a decir? No te agrades a ti mismo. Soporta la flaqueza del débil. Renuncia a aquello que lo puede hacer tropezar. Eso es bueno. Yo soy afectado por otros, otros son afectados por mí. Cuidado con cualquier conducta que puede afectar a los demás. Ahora, hermanos, siempre en toda enseñanza tenemos que poner un equilibrio, ¿verdad? Y por supuesto que en esto también hay que establecer un equilibrio. Por supuesto que este mandato tiene sus limitaciones. Hay cierta tensión, ¿verdad?, entre mi responsabilidad para con los hermanos y la libertad que yo tengo en Cristo. A veces caminamos sobre una línea muy delgada, porque yo no debo colocarme en una posición de esclavitud para con nadie. Entonces, ¿cómo es? ¿Renuncio o no renuncio? ¿Esto es un derecho o no es un derecho? ¿Esto lo tengo que dejar o no lo tengo que dejar? ¿La preferencia es válida? ¿El peligro es cierto? Bueno, hay que tener mucho cuidado. No debo atar mi conciencia a los caprichos y a las pretensiones de otro. Hay condicionamientos y quizás sería bueno que cada uno personalmente ampliara su estudio de la Escritura en cuanto a eso. Pero hay cierta tensión. Yo tengo libertad en Cristo y yo soy solamente esclavo de Él.
pero a la vez debo andar con cuidado, porque puede haber asuntos de mi vida que causen tropiezo a los demás, que para mí no son malos en sí mismos. Pensando en la iglesia en Roma, considerando aquella situación, nosotros podemos extraer el principio de estar dispuestos a dejar de lado alguna preferencia personal, si eso le impide a mi hermano acercarse en devoción y adoración a Dios junto conmigo. Eso es. Ahí está el principio. Hay limitaciones a la libertad y hay libertades que limitan. Todo eso debe ser considerado. Y no alejemos de nuestra mente el objetivo final de Pablo: cuidar el hecho de que no haya nada que me impida adorar con mi hermano. Ese es el objetivo. Y eso es lo que hay que tener en mente. Que no haya nada que me impida adorar con mi hermano. Eso es. Cuando sé que algo puede ofender o poner tropiezo delante de otro, debo tener eso en consideración. Me invitaron a participar de una conferencia el mes que viene. En la carta dice: pedimos que todos los que asistan y vayan al púlpito lleven saco y corbata. Para mí no es un problema. Pero alguno puede decir: ¿y por qué? Yo voy a ir vestido como quiero. ¿Por qué me van a decir cómo me tengo que vestir? ¿Y por qué no? Si es el anfitrión y me pide esa consideración, ¿por qué no hacerlo? Pero la rebeldía está dentro nuestro continuamente, ¿verdad? ¿No lo han invitado a alguna fiesta o a alguna reunión que dice: por favor, venir de elegante sport? ¿Y usted va de elegante sport? Porque el anfitrión tiene derecho. ¿Prefiere que usted vaya así? ¿Por qué no? Porque voy a ir yo a provocar a la persona que me invitó con una posición diferente. Eso es orgullo. Hoy en día hay controversias en cuanto a muchas cosas: bailes, bebidas alcohólicas, vestimenta, chistes, actividades, entretenimientos, asuntos de azar. Hay cristianos que toman vino, hay cristianos que toman cerveza, otros que no lo hacen. Si usted tiene la costumbre de hacerlo y viene a su casa alguien que no lo hace por motivos de conciencia, no lo haga, ¿verdad? Absténgase. No lo haga tropezar, no lo provoque. Bueno, yo estoy en mi casa, voy a hacer lo que quiero. No, Pablo dice: no lo hagas, ten cuidado, no pongas tropiezo. ¿Y cuántas cosas podemos provocar en otros? ¿Tomaron nota de las posibilidades que Pablo acumula en el versículo 21? Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, se ofenda o se debilite. No es la misma palabra, no es el mismo concepto. Pablo no está usando palabras porque sí nomás. Ya vimos que tropezar es la traducción de la palabra escándalo, ¿verdad? Tropezar es provocar a caer en pecado. Mi conducta puede llevar a otros a pecar. Pienso en los padres, en la hipocresía que muchas veces mostramos los padres en el hogar, que llevan a nuestros hijos a pensar que está bien pecar. Cuidado con eso. La conducta, las conversaciones, las amistades, los entretenimientos que despiertan ciertos deseos en los hijos y que se fomentan por una conducta descuidada en la casa, pueden hacer tropezar a los hijos. También habla de ofender. Ofender es causar daño en la conciencia. Ofender es causar una herida que puede infectarse si no se sana rápidamente, y puede una ofensa llevar al rencor, al resentimiento y a la amargura y a la distancia. También dice debilitar. Debilitar es una palabra tomada de la medicina, tiene que ver con un estado de enfermedad. Esto es hacer dudar, dar lugar a cuestionamientos en el otro, bajar las defensas, ¿verdad? Bajar las defensas, hacer a alguien más propenso al desvío o al desánimo. Qué terrible todo lo que podemos hacer. Podemos invitar a dar pie para que otro peque. Podemos causarle una herida que lo lleve a la amargura. Podemos debilitarlo de tal forma que ahora le va a ser más fácil desanimarse con nuestra conducta. Cuidado. Tenemos que tener cuidado y no olvidemos, esto lo podemos hacer contra el hermano. Dice: bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu
hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Y cuando nosotros leemos el hermano, pensamos en Javier y Anabela, pensamos en Rubén y Lidia, pensamos en Dina y Maxi, pensamos en Marcos y Verónica, pero quizás no pensamos en Gabriela, el hermano que vive conmigo en casa, ¿verdad? Porque tu hermano no es solo el hermano de la iglesia, que ves tú cuando nos reunimos en los miércoles o los domingos o en alguna otra actividad especial. Tu hermano puede estar en tu hogar y tú puedes causar que el hermano que está contigo en tu hogar tropiece, se ofenda o se debilite con tu conducta descuidada. Tu hermano puede ser el cónyuge, puede ser los padres, pueden ser los hijos, pueden ser tus hermanos en la carne. ¿Eres cuidadoso en cómo te conduces en tu casa, delante de la familia? Quizás tú te cuidas de no hacer daño a alguien de la iglesia, pero tienes el mismo cuidado para con los creyentes que viven contigo. ¿Tienes el mismo cuidado para con los creyentes que viven bajo tu mismo techo? A veces los hijos se preguntan, ¿y se puede hablar así de la iglesia? Porque papá habla así de la iglesia en casa. ¿Y se puede usar un vocabulario así siendo cristiano? ¿Y podemos escuchar esta música o mirar estas películas en casa? ¿Está bien vestirse de esta manera siendo creyentes? ¿Se puede tener amistad con ese tipo de personas que papá y mamá invitan a casa? ¡Wow! Hay otros creyentes en casa que podemos hacer tropezar, ofender o debilitarse. El hermano puede estar en tu casa. ¿Tienes cuidado de cómo te conduces ahí? ¿Cumples este mandato también ahí? Porque es malo que el hombre haga tropezar a otros. Pero es bueno que el hombre deje de hacer todo aquello que pueda hacer tropezar al hermano. Y eso incluye a los que viven contigo en casa. Pero hay un segundo contraste y lo vamos a mirar rápidamente. Versículos 22 y 23. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Aquí hay un contraste entre el hermano que no se condena y el hermano que duda. También hay un contraste aquí en la segunda parte del texto y al final del capítulo, entre el que no se condena y el que duda. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come. Hay dos tipos de hermanos. Hay un nuevo contraste establecido así. ¿Tienes tu fe? Dice el versículo 22, tenla para contigo. Aquí Pablo se adelanta a posibles cuestionamientos. Ustedes leen y seguro que muchos de ustedes han visto eso y lo hemos repetido y lo han dicho otras personas, no es una invención propia. Cuando uno lee las cartas de Pablo, parece que Pablo siempre se va anticipando a los cuestionamientos que pueden hacer los lectores, ¿no? Él establece una cosa y sabe que alguien va a decir, sí, Pablo, pero... Y él entonces se anticipa a ese cuestionamiento. Aquí está haciendo eso también. Se anticipa al cuestionamiento. Quizás Pablo piensa que algunos de los hermanos en Roma, al leer lo que ha venido escribiendo, no destruyan la obra de Dios por causa de la comida, todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofende o se debilita. Pero Pablo, yo soy fuerte. Pero Pablo, yo tengo las cosas claras. Pablo, yo no tengo ningún reparo con nada de lo que vos has venido mencionando. Yo soy maduro. Qué bueno que haya hermanos así, ¿verdad? O hermanos que tienen las cosas claras. Las cosas que no tienen, hermanos que no tienen reparos porque entienden dónde está la seguridad del creyente. Porque entienden la verdad del Evangelio. Pablo era un creyente así. Fíjense lo que dice de él mismo en el versículo 14. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Así que Pablo no tenía ningún problema en comer carne que antes había sido sacrificada a los ídolos, porque tenía las cosas bien claritas. Yo sé y confío en el Señor Jesús. Él tenía las cosas claras.
Su conciencia estaba atada a la aceptación de parte de Dios en Cristo y él estaba seguro que no había nada que pudiera alterar eso en alguna forma. Pablo sabía que no era más espiritual si no comía de esa carne que si la comía. Pablo sabía que él no era más aceptado delante de Dios si guardaba el sábado que si no lo guardaba. Pablo estaba convencido que su posición en Cristo era inamovible, inalterable, y que no había nada que él pudiera hacer o no hacer que le hiciera perder esa seguridad. Yo sé y confío en el Señor Jesús, dice. No hay nada que me pueda hacer perder la posición que tengo delante de Dios en Cristo. Así que puedo comer lo que sea y puedo tomar lo que sea y puedo usar los días como se me dé la gana. Yo tengo esa libertad. A mí no, yo sé que no me afecta mi condición espiritual, ninguna de esas cosas. Pablo era así. Qué bueno que haya personas así, qué bueno poseer esa tranquilidad. Yo sé y confío en el Señor Jesús. No es mi punto de vista lo que me da tranquilidad, no es mi opinión lo que me da tranquilidad. Es una convicción que surge y se nutre de lo que soy en Cristo y de lo que Cristo es para mí. Yo sé y confío en el Señor Jesús. Había hermanos así en Roma, pero Pablo le habla a ellos aquí y les dice, fantástico, pero eso no debe ser usado como argumento para no tener en cuenta el impacto de mi conducta en otros. Eso es. ¿Tú eres maduro? ¿Tú tienes claro lo que eres en Cristo? ¿Tienes claro lo que Cristo es para ti? Buenísimo. Pero no uses eso para justificar una conducta que pueda ser un tropiezo para tu hermano débil. ¿Tienes fe? Tenla para contigo delante de Dios. Regocíjate en el Señor por eso. Dale gracias por el conocimiento que te ha dado y por la seguridad que tienes en Cristo, pero mantén eso en la esfera privada. No uses tus convicciones como espadas en público. Eso es lo que él dice. Un comentarista dice, pensando en esto, no atormentes a los demás porque no ven con tus ojos. Eso es. Déjalo tranquilo. Tú estás seguro, a ti no te hace nada, gloria a Dios, pero no uses eso contra los demás. Si tú no te condenas en lo que comes, fantástico, regocíjate delante del Señor. ¿Y vieron lo que hay en el versículo 22? Hay una que, a ver, tienen permiso para hablar, aprovechen o casi me pasa. Una bienaventuranza. ¿No estaban todas en Mateo capítulo 5, la bienaventuranza? No. Hay muchas otras y aquí hay una. Y es preciosa. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Lamentablemente, muchos comentaristas traducen bienaventurado como feliz y es una traducción muy pobre, antibíblica, no va con el sentido general de la Escritura. Cuando uno lee Efesios, que nos bendijo con toda bendición espiritual, ese es el sentido. Bienaventurado es muy bendecido, más que bendecido, enriquecido espiritualmente, no necesariamente feliz. Feliz es menos que todo eso. Dice, muy bendecido, cuenta como una gran bendición esa seguridad interior que disfrutas. Cuenta como una gran bendición no vivir tironeado por la inseguridad, por el temor, por la culpa, por lo que comes o por lo que bebes, suponiendo que puedes perder algo de tu aceptación que tienes en Cristo por alguna razón. Hoy escuché esta canción, ¿me amará Dios todavía? Uy, no fui a la reunión, todavía seré salvo. Uy, no dije toda la verdad en esto. Eso es pecado, por supuesto, pero ahora tengo que aceptar a Cristo de nuevo. Vivir en esa inseguridad. Bienaventurado el que no vive en esa inseguridad. Bienaventurado el que está tranquilo en la obra del Gólgota, que no vive consumido por una ansiosa inquietud. Qué bueno movernos así, seguros en Cristo, sin temor, no condenándome continuamente, ni revisando mi condición delante de Dios, descansando en la suficiencia del sacrificio de Cristo. La posición delante de Dios no varía.
¿Tú has llegado a ese punto en tu vida espiritual? ¿Estás totalmente convencido de que todo está bien entre Dios y tú por Cristo? El diablo viene, la conciencia grita, otros te recuerdan lo que has hecho. Tú vas al Señor y dices, Señor, tienen toda la razón. El diablo tiene razón. Mi suegra tiene razón. Mi conciencia tiene razón. Pero todo fue arreglado en el Gólgota. Yo sé y confío, dice allí, ¿no? Todo lo oído es cierto, pero en Cristo he sido justificado. Puedo moverme con libertad y mi conciencia, educada por el Espíritu y la palabra de Dios, aprueba lo que hago, buscando siempre la gloria de Dios, moverse con esa seguridad. Pablo dice, ¿tú tienes eso? ¿Tú vives con esa seguridad y tranquilidad? ¿Estás confiado en la suficiencia de la cruz? ¿Apruebas continuamente lo que Dios aprueba porque quieres agradarle como padre y no calmarle como juez? Si es así, eres bienaventurado. Eres bienaventurado, más que bendecido. Descansando en lo completo de la obra del Señor Jesús. Maravilloso, Colosenses capítulo 2. Cristo hizo esto y esto. Por tanto, nadie juzgue en comida, bebida, bárbaro. Moverse con esa seguridad. Pero había otro tipo de hermano en la iglesia. Versículo 23, el que duda sobre lo que come. El que duda. El que aprueba no debe provocar al que duda. Esa es la preocupación de Pablo. Volvemos a lo malo y a lo bueno de nuevo, ¿verdad? Tú que no te condenas porque estás seguro en Cristo, no hagas lo malo. ¿Qué sería lo malo? Provocar al que duda. Haz lo bueno. ¿Qué sería lo bueno? Considerar al que duda, para no poner tropiezo delante de él. ¿Tú tienes esa tranquilidad? Bueno, no atropelles al que es inseguro. Aquí dice, el que duda sobre lo que come es condenado. No es condenado por Dios, es condenado por su conciencia. Porque no está fundada, no está tranquila, no está educada, no está segura, no está nutrida, no está arraigada, no está fortalecida en la revelación de Dios, de Cristo, de parte de Dios. Se condena a sí mismo, es condenado porque su conciencia está mal educada. Y fijémonos que aquí también se emplea el término fe, pero el sentido de la palabra fe en el versículo 23 no es el mismo sentido de la palabra fe en alguna manera en el versículo 22, pero quedémonos aquí. Versículo 23, fe es lo contrario o es lo opuesto a incredulidad. El que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe, o sea que todo lo que surge de incredulidad es pecado. Y aquí fe es lo opuesto a incredulidad. Fe en versículo 22 es algo así como seguridad. ¿Tienes tu seguridad? ¿Tienes tu confianza? Aquí habla de otra cosa, del opuesto a la incredulidad. No se nutre esta fe en el que duda de lo que Dios ha dicho para tomar decisiones, sino que se nutre en el que duda para tomar decisiones del temor. Actúa por temor, no actúa por confianza. Continuamente está temiendo perder la aprobación de Dios. Continuamente está temiendo perder la salvación. Continuamente está temiendo perder su posición de justificado delante del Padre. Y deja de ver a Dios como Padre y comienza a verlo como juez y continuamente trabaja para mantenerlo calmado, para que no se enoje, para que no me caiga con todo porque hago algo que le ofende. El que duda peca porque no se conduce buscando la voluntad, la gloria de Dios, sino para aplacar la ira de Dios, que Dios ha dicho que ya fue aplacada en el Gólgota. Pero aquí hay incredulidad. No se mueve por los motivos correctos. El que duda trata a Dios como una deidad airada, que busca continuamente encontrar algo para caernos encima. No actúa con fe. ¡Qué contraste con el que no se condena! Hermanos, ¿por qué Pablo hace ese contraste y lo plantea de esta manera? Qué maravilloso, se dan cuenta que de alguna manera abre, desnuda
el interior de los creyentes. ¿No es maravillosa la Escritura? Aquí conocemos los resortes que mueven la conducta del creyente que no duda y del creyente que duda. Es maravilloso, puedo ver mi corazón, puedo entender el corazón de mis hermanos, puedo entender qué hay en el corazón del inseguro y del débil en la fe. ¿Y para qué el Señor? ¿Para que yo sepa simplemente? No, para que me compadezca, para que comprenda, para que tenga paciencia, para que no me agrade a mí mismo, para que no lo atropelle, para que no lo provoque. Puede que un creyente fuerte, al entender la condición del que duda, pueda mirarlo con menosprecio. ¿Cuándo vas a madurar? Pero yo creo que se le permite al fuerte, a nosotros aquí, a todos, tener un vislumbre de la condición interior del débil, de la tortura que vive, para que nos compadezcamos de él. Es aquel por quien Cristo murió. Es tu hermano. Anda con cuidado. Si sabes que tiene esa lucha, si sabes que todavía no ha alcanzado esa seguridad plena en Cristo, si sabes que todavía teme hacer algo o no hacer que lo pueda afectar en su relación con el Señor, entonces no le causes tropiezo. Entonces no lo ofendas, entonces no hagas nada que lo pueda debilitar. Ora por él, ruega por su crecimiento. Mientras tanto, regocíjate en la seguridad que tú tienes en Cristo y recibe a tu hermano. No lo menosprecies. Junto a él, acércate para brindarle a Dios la devoción y la adoración que él merece recibir. Hermanos, qué mal aspecto le damos al mundo cuando nos ven y nos oyen pelearnos y distanciarnos por asuntos que no hacen a la vida cristiana, ¿verdad? Qué mal uso de la energía en pelearnos y distanciarnos por cuestiones que no hacen a nuestra posición en Cristo para deleite del enemigo de nuestras almas. Por eso Pablo repite una y otra vez lo mismo. No caigan en esa conducta. No hagan nada que dañe de tal forma al hermano que le impida acercarse contigo a brindarle a Dios la adoración y la devoción que él merece. Cuidado, eso es, insistiendo en preferencias personales. Es malo hacer tropezar al que duda. Es muy bueno dejar de hacer aquello que puede hacer tropezar al débil en la fe. Pablo lo repite, con el propósito de que no haya nada que nos impida acercarnos juntos en adoración. 4 aplicaciones prácticas para terminar, rápidas. Hermanos, prestemos atención a las repeticiones que aparecen en la Escritura. No son caprichosas. Vuelvo a decir, Pablo no era obsesivo ni tenía Alzheimer. Repetía las cosas porque son importantes. Cuidémonos de hacer o de responder como los hijos. Ya me lo dijiste. Si hay repeticiones, hay un asunto importante que debemos aprender. Y como en todo asunto importante, lo importante no es si lo sabes, lo importante es si lo haces. Si lo haces. Segundo, prestemos atención a nuestra conducta en casa. No debe ser diferente de lo que es afuera. Este cuidado en la conducta que no afecte destructivamente en lo espiritual a mi hermano también debe ser considerado y tenido en casa. ¿Allí viven hermanos? ¿Viven hermanos en la fe en tu casa? Bueno, no nos permitamos un doble estándar. Está bien que no quieras ofender a nadie de la iglesia, pero también presta atención de no ofender a tus hermanos que viven en casa. No debemos poner tropiezo a nadie. Tercero, prestemos atención a cómo la Biblia describe al débil. No desestimemos esa información. Para nosotros el débil es alguien a quien menospreciar. ¿Cuándo va a aprender? Años hace. No. Entendamos la lucha y los resortes que determinan su conducta, lo que le falta, lo que sufre, lo que vive, y tengamos compasión. Quedémonos en lo que nos enseña la Biblia.
Es buenísimo contar con esta información porque nos permite entender al hermano débil, compadecernos y orar. Y por último, presta atención a tu condición espiritual. Es un asunto serio. ¿Cuál es tu condición espiritual? ¿Salvo o perdido? ¿Fuerte o débil? ¿Seguro o temeroso? ¿Cuál es tu condición espiritual? Te ruego y te animo a que procures avanzar en tu posición. Avanzar. Pida al Señor que te dé luz en cuanto a eso y procura avanzar desde el estado en el que estás. Si estás perdido, contempla a Cristo para salvación. Si eres débil, contempla a Cristo para seguridad. Si eres temeroso, contempla a Cristo para confianza. Ve al Gólgota, contempla a Cristo. Considera lo que Él ha hecho allí por ti y obtén salvación, obtén seguridad, obtén confianza. Yo sé y confío en el Señor Jesús. Qué maravilloso vivir así. No en esa tortura de no saber si estoy bien o no estoy bien. Ve a Cristo y obtén seguridad. Padre, gracias. Pedimos que tú utilices tu palabra en nuestros corazones esta mañana. A lo largo de la semana que podamos rumiar, meditar en lo que hemos oído de ti y examinar nuestra condición espiritual. Para tu gloria, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén.